Considero que es un reto, algo significativo, intentar adaptar una historia tan popular y que es y ha sido a una obra tan adaptada justamente, o sea, tantas veces. Además, o sea, específicamente en este medio. Am, en el que incluyo, o sea, digo, también, de hecho, series y caricaturas, o sea, cortometrajes, largometrajes. Am, y un poco, o sea, eso, o sea, cómo cuentas esta versión de la historia, o sea, que además, o sea, de tener actores diferentes, o sea, qué elementos, o sea, vas a agregar o a quitar o a alterar. Eh, y creo que hablar de una obra también que es representada de tantas formas, am, o sea, lo vuelve, o sea, también un poco curioso, o sea, tal vez, o sea, también es como un reto discursivo en cuanto a qué elementos eliges destacar de uno y de otro y de otro y de otro y de otro y de otro. O sea, porque, o sea, realmente es como, bueno, o sea, un poco, o sea, hablan de lo mismo, un poco muestran la misma, eh, o sea, los mismos eventos en la misma, en el mismo orden y muchas características, o sea, también como pues son poco alteradas, o sea, todas tienen como el mismo protagonista, todos ocurren, o sea, alrededor de la época de Navidad y etcétera, etcétera. Entonces, todos, o sea, enseñan más o menos, o sea, o sino que, sí, o sea, la misma moraleja. Entonces, no lo sé, o sea, también me llama la atención un poco pensar, o sea, de esto no es hablar de la obra, es pensar sobre hablar de la obra. Pero bueno, o sea, realmente es irrelevante, o sea, porque la evidencia hablará por sí misma. Como sea, esta es de hecho tal vez la versión que en este punto, o sea, de mi vida, puedo como identificar o reconocer como tal vez la versión más auténtica que yo he visto de A Christmas Carol. Porque siento que justo hay tantas otras versiones, o sea, que las puedo distinguir, o sea, con alguna adición, o sea, tal vez, o con una alteración significativa, o sea, Christmas Carol versión Disney, A Christmas Carol de CGI realista, A Christmas Carol con los Muppets, A Christmas Carol, o sea, entonces... esta es, o sea, tal vez la única versión que he visto y, o sea, digo, después ya no cuenta, o sea, este comentario, pero, o sea, que he visto que es, o sea, como A Christmas Carol, un poco nada más, o sea, también es como la versión, o sea, con George C. Scott como Scrooge, pero en general, o sea, nada más, o sea, es como tan llamativamente diferente. Am, en comparación con estas otras versiones. Aún así, ok, o sea, la obra empieza con la muerte de un personaje que nunca conocimos, pero que, o sea, es el de Marley, el ex socio de Scrooge. Y me llama la atención, digo, es, o sea, como un poco un inicio. O sea, que empieza como grim y después se vuelve más optimista. Y escuchamos justamente, ¿no? O sea, como villancicos y, o sea, gente, pues, o sea, más o menos alegre, ¿no? O sea, en su vida, o sea, no vemos, ¿no? O sea, como de, ay, cómo sufren, ¿no? O sea, en la miseria y demás, eso lo vemos después. Pero
Siento que hay, o sea, tal vez un poco hay una... O sea, por un lado, forma parte, o sea, tal vez también como más adelante de la experiencia de Scrooge. Cómo tiene esta serie de visiones, o sea, que lo hacen sentir mal, que lo asustan, que lo enojan, que lo entristecen, o sea... y al final tiene una oportunidad y entonces, o sea, ok, o sea, es alegre y es el optimismo y voy a cambiar y todo esto. Pero, por un lado, o sea, también, o sea, creo que vemos, o sea, la película empieza con muerte seguida de materialismo. Y vemos como las tiendas y vemos los juguetes, o sea, y vemos los vestuarios también, o sea, como los gorros, los vestidos, los sombreros de copa, o sea... am, y un poco me hace pensar, o sea, también como o sea, como aplicar este inicio, no nada más a la experiencia personal del protagonista, sino un poco también quiero extrapolar esto a la experiencia de la humanidad en esa época, o por lo menos de Londres en esa época. Entonces, sí había muerte, sí había tristeza, o sea, digo, no que veamos como tal, o sea, un funeral, o sea, o gente que se despide en el cementerio o lo que sea, Am, pero, o que llore en sus casas o algo así, o sea, como por esta muerte. Am, pero a pesar, o sea, de existir estas tragedias, que no son menos tragedias, o sea, también era una época o sea, en donde creció la riqueza y creció la abundancia. O sea, también vemos mercados, vemos comida, vemos, o sea, gente que intercambia, o sea, entonces también, o sea, si bien era una época de muchas carencias, mucha muerte, mucha enfermedad, o sea, era una época de menos carencias y menos enfermedad y menos muerte en comparación a épocas anteriores de la humanidad. Y era una época, o sea, también en donde, bueno, o sea, de la que nos gusta quejarnos mucho, ¿no? O sea, algunas personas. Este, am, porque no nos gusta ver, o sea, cómo mejoran las cosas, ¿no? O sea, eso nos llama demasiado la atención, o sea, mejor hay que apelar, o sea, como a los sentimientos negativos, ¿no? O sea, de las personas y despertar el enojo y así, o sea, eso, o sea, es un negocio más lucrativo, o sea, también, digo, hablando como de Scrooge, o sea, en general, o sea, como que pues no te, o sea, o sea, como, sí, no, o sea, de que, o sea, no. No sé, o sea, es si no es más lucrativo que vender sonrisas, por lo menos, o sea, es bastante lucrativo. Y en términos de noticias, sí es más lucrativo, o sea, hablar de cosas malas que pasan, o sea, que son noticias, hablar de cosas buenas que pasan, ¿no? O sea, es como de cuánta gente fue dada de alta en el hospital, ¿no? O sea, cuánta gente salvó su vida en el hospital, o sea, eso no es, o sea, tan especialmente relevante, ¿no? O sea, en cambio decir, o sea, como pues cuánta gente muere, o sea, o así, bueno, eso, eso sí vende. En fin, independientemente de eso, o sea, como que me agrada un poco ver este discurso tal vez un poco conflictuado con la historia de la humanidad, que no así por la percepción de la historia de la humanidad, creo yo. Am, También el Feliz Navidad y el rechazo que tiene el sobrino de Scrooge hacia su tío o sea, un poco como, ¿por qué no celebras la Navidad? O si yo te digo Feliz Navidad, ¿por qué tú no me dices Feliz Navidad? Tú eres una persona grosera por no desearme Feliz Navidad si yo ya te deseé Feliz Navidad. Pero no voy a dejar que tu actitud eh, cambie o haga desaparecer mi buen humor que tengo el día de hoy. Bueno, no sé si alguien más, especialmente en los 2020s,
le parece grosera la actitud de el sobrino, la actitud del Pato Donald, porque, o sea, digo, una cosa es desear feliz Navidad a alguien, o sea, y creo que eso es como perfectamente válido, y la otra es, o sea, si no enojarte, por lo menos a sugerir que la otra persona está obligada a desearte a ti feliz Navidad. O que si tú le deseas un buen día a alguien, la otra persona es grosera, porque no me deseó a mí un buen día. La otra persona no está obligada, tal vez es una persona grosera, tal vez es la persona más grosera en la historia de la humanidad. No hay nadie peor, o sea, que esa persona. Pero esa persona, que es la más grosera en la historia de la humanidad, no está ni por un momento, creo yo, obligada a desearte a ti un buen día, o a darte las gracias, o sea, o a darte una sonrisa, o sea, nada. Si tú hiciste, o sea, cualquier acción buena, que es la mejor también en la historia de la humanidad, nadie es una mejor persona que tú, o sea, y todos palidecemos, o sea, en contra de, o sea, en comparación, o sea, al suelo por el que has caminado, de que eres tan buena persona, o sea, aún así no significa que, o sea, el grosero esté más obligado, o sea, a devolverte una feliz Navidad. O sea, a lo mejor es judío y ni siquiera celebra la Navidad, ¿no? O sea, también hay un poco, o sea, también creo que de... pues sí, o sea, como una falta, o sea, de conciencia o empatía por lo que puede desear celebrar o no la otra persona. Y el hecho de que tú celebres algo y que sea sumamente importante para ti y para otros, que también, o sea, eligen celebrar eso, no significa, o sea, que alguien que elige no celebrarlo, o sea, no esté en su derecho de no celebrarlo y no compartir, o sea, no querer responder, o sea, ese feliz Navidad. O sea, puede ser como, bueno, pero lo mínimo, o sea, es una sonrisa o un gracias o un... O sea, puede ser una persona grosera, ¿no? O sea, y eso no significa, o sea, que tú debas hacerlo, ¿no? O sea, también. Entonces, si tú quieres celebrar, o sea, si tú quieres decirle feliz Navidad a alguien, diría adelante. Si la otra persona, o sea, no te responde lo mismo, o sea, pues tampoco no deberías, o sea, creo que ni, o sea, ni enojarte con esa persona, ni regañar a esa persona, ni alardear, o sea, de qué buena persona eres tú, o sea, por sí celebrar la Navidad, ¿no? O sea, que es una celebración que en otras partes del mundo no se celebra y que incluso, o sea, digo, también en un mundo globalizado que no es el Scrooge, o sea, también creo que sabemos, o sea, que hay personas que pueden compartir un territorio o formar parte de la misma nación y aún así no compartir las mismas prácticas, las mismas celebraciones, las mismas religiones, las mismas ideologías, ¿no? O sea, nos gusta obligar a la gente que piense como nosotros, o sea, es lo que estamos haciendo ahorita, pero creo que justo, o sea, respetuoso que, bueno, o sea celebra, o sea, y deja no celebrar, ¿no? O sea, vive y deja morir. O sea, entonces... em, y el sobrino por eso me parece un poco grosero, o sea, cuando cruza un poco como ese límite de... Ok, o sea, tal vez debiste salir antes. Am, también hay una serie, o sea, de comentarios por ahí un poco contradictorios también creo. O sea, Scrooge habla sobre cómo la Navidad, o sea, es una pérdida de dinero, ¿no? O sea, la gente compra cosas que no necesita o sea, o compra
o sea, que es un desperdicio de dinero. Y la película y la historia, o sea, me parece en general, apunta a que la Navidad no es una cuestión de regalos, es una cuestión de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Es tiempo para dar a personas, o sea, que sean menos afortunadas que uno. Es tiempo para valorar las cosas que son importantes en la vida. Am, que no son las cosas materialistas que uno regala en la época. Así que, o sea, si bien Scrooge habla, o sea, de cómo en la Navidad, o sea, se desperdicia el dinero, o sea, o él no da dinero, o él no regala, o sea, porque no hay dinero, ¿no? O sea, am, o no hay dinero para eso. O sea, justamente creo que también algo como la Navidad, y la Navidad, o sea, en el siglo XIX, o sea, te habla, incluso la Navidad en el siglo XXI, te habla, o sea, de la capacidad adquisitiva de las personas. O sea, tengo tanto dinero que voy a satisfacer mis necesidades. ¿Y sabes qué? O sea, voy a comprarlo en una televisión de pantalla plana y videojuegos, ¿no? O sea, porque vivo en una casa de cartón, o sea, pero yo tengo suficiente dinero para esos juegos y esa televisión. O para cualquier cosa, o sea, en la que decida, o sea, gastar ese dinero. Nadie, o sea, tampoco, o sea, me obliga, o sea, como que a que comprar. O sea, si bien hay incentivos, ¿no? O sea, no hay a lo mejor suficiente publicidad, ¿no? O sea, de gasta tu dinero en necesidades básicas. O sea, aún así, ¿no? O sea, nadie, o sea, está amenazando mi vida o la de la gente, o sea, que quiero, o sea, para comprar una u otra cosa, ¿no? O sea, nadie me va a cortar los dedos, o sea, si decido hacer una compra en lugar de otra. Entonces, siento que, o sea, es también, o sea, te habla, o sea, digo, si la gente está comprando cosas, o sea, más allá de comida, más allá de techo, más allá de vestimenta, o sea, es porque sí hay dinero para esas otras cosas. O sea, el dinero que eliges, o sea, destinar a, o sea, yo qué sé, un sombrero nuevo, o sea, o una muñeca, ¿no? O sea, o darle a los villancicos, o a la caridad, y bueno, o sea, mi familia se quedó sin comer, porque dimos, o sea, nuestro dinero para todas estas otras cosas, pero aún así, o sea, es dinero que podías usar para ti, ¿no? O sea, o para, y no nada más, o sea, para ti, sino para necesidades básicas, o sea, que sin ellas te mueres. Pero la gente, o sea, en la historia da dinero, o sea, para otras cosas, o sea, no para satisfacer solo necesidades básicas, o sea, presumiblemente gastan en comida, presumiblemente, o sea, gastan en carbón para chimeneas, pues, o sea, gastan en cosas que si no las usan se mueren, ¿no? O sea, entonces, o sea, eso te incrementa, o sea, y el hecho de que la gente pueda cada vez comprar más, te habla de, o sea, cuánto dinero eh, ganan las personas, que además, o sea, también somos comparativamente, o sea, miles de millones de personas más en el mundo de las que había cuando se escribió la historia de Scrooge. Y si a la gente no le alcanzaba en ese entonces para comprar, ahora hay más gente a quien le alcanza para comprar más cosas que no existían en ese entonces y cosas que son mejores que las que existían en ese entonces. O sea, si en ese entonces un transporte te costaba, o sea, X cantidad de dinero, ahora, o sea, un transporte es más accesible de lo que era en ese entonces. O sea, más comida,
o sea, de la que tenía acceso la mayoría de las personas. Educación, más que la que tenían, o sea, la gente en esa época. Salud, mejor salud, o sea, que a la que tenía acceso la gente en esa época. O sea, entonces, digo, si antes tenías a 100 personas, ¿no? O sea, que morían, o sea, y 1000 que vivían bien, bueno, ahora tienes 2000 que se mueren, o sea, pero tienes 100,000, o sea, o 1,000,000 que viven bien, ¿no? O sea, entonces también, o sea, es como vivimos, o sea, la mayoría de la gente vive mejor, o sea, de lo que la gente vivía en el siglo XIX. Entonces, y ni siquiera es decir, o sea, los ricos de hoy viven mejor que los ricos de ese entonces. O sea, la gente que tiene, o sea, o sea, de una clase, o sea, mortales, ¿no? O sea, o gente de a pie, o sea, vivimos mejor de lo que vivían reyes incluso, o sea, en otras épocas. Pero, en fin, am, ese es un secreto que sigue muy, muy bien guardado en la historia, o sea, y no hay que decirlo nunca, no hay que reconocerlo. Por lo menos no en cada video de A Christmas Carol, espero. Y me gusta también, o sea, un poco cómo esta película menciona algo que no recuerdo que otra adaptación de Scrooge mencione. Y no sé, o sea, igual como qué tan fielmente sigue esta adaptación su material base. Am, pero me gusta también un poco cómo Scrooge menciona o hace alusión a los derechos de los trabajadores, pero a la carencia de... O sea, que habría que discutir, o sea, es también una discusión más amplia, pero de derechos patronales. Cuando menciona, o sea, si yo te dejo de pagar, o sea, yo estoy en problemas, ¿no? O sea, la ley cae sobre mí, ¿no? O sea, porque yo soy una terrible persona o un terrible patrón que no paga a sus empleados o a su empleado. Pero, o sea, ¿quién responde por mí? O sea, si yo o sea, pierdo dinero, un dinero que al parecer, o sea, no está obligado legalmente a regalar. Pero, o sea, como quién me defiende, o sea, si yo pierdo un día de salario. O sea, si yo tengo que pagar el equivalente a un día de tu trabajo por un día que tú no trabajas. Y obviamente, ¿no? O sea, es muy agradable recibir dinero. Y es muy agradable, o sea, recibir dinero sin esfuerzo. Algunos dirían que es más agradable recibir dinero por algo que te esforzaste, pero habría que comparar. Am, y aún así, o sea, es como de, bueno, también, o sea, creo que muchas historias en torno a eh, trabajadores y empleados y tratos injustos. Y esas historias, o sea, definitivamente tienen su lugar, o sea, en la historia. Y esta, o sea, en particular, es como, creo que también, o sea, ha demostrado o sea, su staying power de cuánto buscamos, o sea, esta historia, ¿no? O sea, que nos la pueden dar una y otra y otra y otra vez. Y si bien no todas tienen el mismo éxito o la misma popularidad, aún así, o sea, sigue siendo una historia ampliamente conocida y revisitada, o sea, por muchas personas y generación tras generación y siglo tras siglo. Pero, ¿cuántas historias conocemos que hablen sobre patrones? Que hablen sobre gente que, o sea, tiene que pagar, o sea, a una serie de empleados, que tiene que cumplir con regulaciones, que si no cumple, o sea, se mete en problemas con la ley de una forma en la que
no se meten en problemas ni se responsabilizan los empleados. Cómo un empleado puede demandar ganar más dinero porque trabaja muy duro, pero un patrón, o sea, ¿cuántas veces vemos, o sea, que es como, bueno, es que solamente ganamos 10 pesos, o sea, ¿cómo esperas que te gane, o sea, también, o sea, que te dé, o sea, te puedo dar más y entonces te despido? O sea, porque soy mala persona, o sea, pero también porque, pues es que, o sea, ya no hay dinero para pagar las cuentas, ¿no? O sea, para pagar la electricidad o los impuestos, o sea, o lo que sea, ¿no? O sea, digo, también como, ah, si bien, o sea, somos, o sea, debería decir, o sea, o sea, no es como que yo tenga un negocio, ¿no? O sea, tipo Scrooge, pero o sea, si bien, ¿no? O sea, los capitalistas y los patrones son terribles personas y son lo peor, o sea, que ofrece la humanidad y nada absolutamente bueno ha salido de ellos, o sea, digo, vean como cuánta riqueza hay, o sea, ningún patrón ha tenido nunca nada que ver, o sea, en el proceso de producción o elaboración o distribución, o sea, porque todos sabemos, o sea, que los patrones no trabajan, o sea, pero... Y que los empleados, o sea, son buenas personas, ¿no? O sea, de hecho son perfectos, o sea, no hay ningún error con ellos. Esto se está como también siendo como sidetrack de la historia de Scrooge. Pero en fin, creo que es un comentario, o sea, también como interesante que hace esta película, que hace esta adaptación que no necesariamente hacen otras. Y que creo que es, o sea, también como un punto interesante también a discutir. Es un punto, creo que normalmente ignoramos. O sea, porque nos gusta ignorar, ¿no? O sea, porque hay que pensar en eso, ¿no? O sea, hay que ignorarlo. La ignorancia es buena. Am, eh, Solo hablen de mí y de lo que a mí me preocupa. En fin. También, por ejemplo, o sea, hablan, o sea, en la película muestran, o sea, como parte del lado cruel o malvado, o sea, de Scrooge, o insensible, tal vez, o sea, sería como el adjetivo más apropiado. Cuando habla Scrooge sobre subir 5% de impuestos, ¿no? O sea, em, o el precio de el maíz que él ofrece, hay compradores interesados, otros capitalistas, que sí son buenos, no como Scrooge, porque no son trabajadores, o sea, los que le están, o sea, no son, o sea, la clase proletaria, o sea, la que le está la que está haciendo ese intercambio comercial. Así que esta película, o sea, también te muestra que incluso si Scrooge es malo, o sea, tienes a otros tres capitalistas que son buenos. Y, o sea, si bien sería muy bonito, ¿no? O sea, que el 100% de la humanidad sea buena y nadie hace nada malo nunca. O sea, que 3 de 4 sean buenos y uno es malo. O sea, es bastante bueno. O sea, es un porcentaje, o sea, como muy alto. Entonces, ok, o sea, digo, sí, ¿no? O sea, si pueden ser los cuatro en lugar de tres, o sea, pues está mejor. Pero aún así, o sea, si Scrooge no cambia, o sea, nunca en la vida, ¿no? O sea, y sigue tratando mal a la gente y quejándose y lo que sea, aún así es como, bueno, pero tienes otros tres, o sea, que sí son buenos, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, digo, también somos codiciosos y eso no es malo, o sea, si nos dirigimos en contra de los capitalistas, si nosotros queremos más, o sea, pues es una buena ambición, aunque ya tengamos más que los capitalistas del siglo XIX, o sea, pero es como de, bueno, pero yo quiero más que que los de ahorita. Y cuando tengamos más que los de ahorita, o sea, pues vamos a querer más todavía, porque, pues en ese momento, o sea, los capitalistas tendrán más. Y ah, y pues nos gusta enseñar, ¿no? O sea, también como que a vivir en la insatisfacción. Am, y también, o sea, ser agradecidos, pero no muy agradecidos, o sea,
sigue quejándote. Am, Además de esta cuestión, o sea, de la moralidad, ¿no? O sea, de Scrooge y los otros que no son Scrooge, pero que son igual de ricos que Scrooge, o ricos, por lo menos más ricos que Cratchit. Am, o sea, leyes económicas, o sea, no sé, es como de, siento que va, ok, o sea, me dices que es muy malo Scrooge, pero, o sea, si yo vendo algo 1000% más caro, o sea, estoy en mi derecho de subirle esa cantidad, si yo quiero. Estoy en la libertad de hacerlo, ¿no? O sea, pero esos otros 3 individuos que son los que van a gastar el dinero o a invertirlo, mis compradores potenciales, pueden no comprarme si ellos quieren. Y es una cuestión, o sea, también de mercado. Porque yo puedo ofrecer las cosas, digamos, o sea, 1000% por encima de su precio. Bueno, eso en cualquier negocio, o sea, aumenta también la probabilidad de que no te compren. O sea, si alguien más o alguien es más, o sea, múltiples compañías ofrecen una alternativa más barata. O sea, yo puedo ser muy desgraciado, ¿no? O sea, puedo ser una persona terrible, insensible, codiciosa, avara, lo que ustedes quieran. O sea, pero si alguien ofrece lo mismo que yo, pero más barato, digo, a lo mejor la calidad no es la misma, pero la relación calidad y precio, costo y beneficio, pues va a hacer que yo pierda a todos mis clientes. Porque le aumenté muchísimo, o sea, dinero a, o sea, muchísimo el precio. O sea, como de, ay, o sea, si quieres azul celeste, que te cueste, ¿no? O sea, pero pues es como de, bueno, pues ¿sabes qué? No quiero azul celeste, o sea, voy, o sea, a comprar un azul a lo mejor más chafa, pero, o sea, que al final yo, comprador potencial, o sea, considero que me conviene más que lo que tú me ofreces. Entonces, y así se salvaron las ballenas, ¿no? O sea, en los 80s empezaron no solamente a no morir, o sea, sino a aumentar, o sea, también su población. Entonces, eso, o sea, es una... O sea, también, o sea, es parte, o sea, como pues de las leyes, o sea, de oferta y demanda, o sea, que existe. Entonces, ok, o sea, pues nos ponen como un Scrooge muy grosero, pero también, o sea, si su mercancía o sus bienes no son como tan atractivos, o si hubiera sido, o sea, un costo demasiado elevado, o sea, como de, pues es que nadie te puede pagar eso, o sea, o no hay dinero suficiente, o sea, para que alguien, o sea, como que realice esa compra. O sea, pues no se lo compran, ¿no? O sea, y Scrooge entonces, o sea, hubiera tenido que cambiar, o se hubiera tenido que bajar el precio, porque es igual de desgraciado, ¿no? O sea, porque es una mala persona y después es una mala persona. Pero, pues como no le compran, eso lo incentiva a que baje el precio. O sea, y sigue siendo una mala persona, ¿no? O sea, entonces también... creo que, o sea, Scrooge no, o sea, bueno, la obra de A Christmas Carol no reconoce y no le interesa reconocer, o sea, creo que, bueno, ok, un poco sí lo hace, de hecho, más adelante, que, es innecesaria, o sea, o por lo menos no es obligatoria la moral o una moralidad alta para beneficiar a otros. O sea, como que igual, o sea, Scrooge puede seguir siendo igual de horrible, o sea, y aún así, o sea, es muy posible que cambie, o sea, como en términos de relaciones comerciales, o sea, y seguir siendo, o sea, como la persona más horrible, ¿no? O sea, entonces, bueno, en fin, George C. Scott es
o será interesante, o sea, comparar también Scrooges, o sea, o sea, todos los demás personajes, ¿no? O sea, es posible compararlos con otras versiones, o sea, y comparar las secuencias, comparar los fantasmas, pero George C. Scott es realmente el único actor que me interesa destacar en esta adaptación y creo que es bastante bueno, o sea, ok, es bueno para como cuando tiene que externar este mal humor, este enfado, este, esta insensibilidad. Eh, pero también me gusta, o sea, que tiene, o sea, como muy genuinamente o muy naturalmente, o sea, como esta fuerza o este temple, o sea, en su carácter. O sea, como de, voy a decir, o sea, lo que pienso, las cosas que pienso, cómo las pienso, y no me interesa, o sea, si ofendo a alguien. Y eso no es necesariamente, o sea, una cualidad reconocible o más bien aplaudible. Pero me gusta, o sea, porque creo que encaja, o sea, muy perfectamente con el personaje de Scrooge. Y creo que un poco, o sea, así es o debería ser interpretado. Y algo que aprecio de esta versión, que creo que tampoco está en todas, es el cinismo humorístico con el que caracteriza George C. Scott a su Scrooge, que creo que tampoco está necesariamente presente en todos los Scrooges, ¿no? O sea, vemos la parte de el mal humor y de lo insensible y esto, pero, o sea, y todo eso, pero no la parte de, o sea, no lo vemos con humor. En parte también creo que, o sea, como una decisión de, te debe desagradar este personaje, aunque también, o sea, el humor es una, o sea, de los atributos, o sea, que permiten empatizar con un personaje. No es el único, no todos los personajes lo necesitan, si no lo tienen, igual, o sea, pueden generar empatía. Pero es uno, o sea, como de los recursos disponibles. Y también, o sea, creo que lo, o sea, actúa muy bien en ese sentido. Sin embargo, creo que es algo contraproducente este carácter como tan seguro de sí mismo que tiene o que le proporciona Scott a su Scrooge cuando tiene que interpretarlo con miedo o cuando está asustado, o sea, por los espectros, o sea, o por lo que sea que suceda. En general, eh, no me convence por completo, pero es más al principio de la película, o sea, cuando me cuesta, o sea, más trabajo también percibirlo asustado. Porque creo que, digo, puedo, por ejemplo, o sea, como comprar la sorpresa del personaje, o sea, te puedes sentar, o sea, siéntate, y hablamos y bla, 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 o sea, pero no creo que este Scrooge, o sea, realmente... O sea, cuando se asusta me parece, o sea, no me parece estar viendo a una persona asustada, o sea, me parece ver a alguien que actúa como asustado. O sea, me agrada ver un poco, o sea, como las arrugas en su frente, sus patas de gallo, ¿no? O sea, este, no sé, ¿no? O sea, como la mueca como boca abajo, así de, no, por favor, o sea, pero que yo no puedo hacer porque no soy actor. Pero, pero sí, no me resulta completamente convincente. Tal vez más adelante incluso, o sea, sí, también, o sea, creo que por la construcción narrativa, o sea, el hecho de estar como tan avanzados y que creo que tal vez, o sea, también el actor estaba como, o sea,
como valora, o sea, tanto como actuación, guión, dirección, maquillaje incluso, o sea, no lo sé, iluminación. Creo que, o sea, también como que o sea, la historia no demanda un susto tan grande al principio como más adelante. Pero justo, o sea, más adelante parece, o sea, como un poco más creíble. Tal vez porque también, o sea, el mismo actor puede sentirse, o sea, como pues más cómodo, o por lo menos creo que, o sea, es más efectiva, o sea, su actuación cuando es más intensa, cuando es, o sea, como más leve, pero también, o sea, se siente, o yo la siento más falsa. Am, Aunque, o sea, que no me molesta tanto, o sea, también como que la historia está bonita y todo, pero pero no sé, o sea, si a otras personas, o sea, les resulta como tan convincente en términos de actuación, ¿no? O sea, igual como que la situación, el contexto, la música, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, pueden hacer, o sea, que te la creas, pero yo no completamente, o sea, cuando me fijo tan específicamente en él. Y justo, o sea, siento que cuando el susto se convierte más, o sea, en tristeza y desesperación, creo que ahí, o sea, el personaje es más convincente y también es especialmente convincente, creo, cuando está alegre, cuando está eufórico, o sea, y veo que salta sobre la cama y todo, y es como, ok, o sea, no sabía que tenía esta energía, pero sí le creo, o sea, que está feliz y no lo había visto de esta forma en toda la película. Entonces, no lo sé, ahí creo que hace, o sea, como que muy, muy bien este trabajo, o sea, como de su lado malhumorado, o sea, y cuando ya está contento y incluso, o sea, cuando hace como esta broma a Cratchit, ¿no? O sea, de que soy malo todavía y luego como de, te creas, pero eh, pero sí, no, la parte, o sea, de cuando está asustado ahí, no. La luz. No me parece, o sea, como muy atractiva ah, en esta adaptación. Creo que se ve mucho, o sea, como una iluminación artificial. Especialmente creo, o sea, como una iluminación am, para serie de televisión. Los rostros suelen estar, todo en general, o sea, de hecho suele estar muy bien iluminado o perfectamente iluminado. Entonces, eh, creo que hay un uso, o sea, como muy reducido de sombras y contrastes. Pero, o sea, sí diré que cuando Scrooge entra como un poco o se dirige incluso como a su segundo acto, ¿no? O sea, al mundo del desorden o al mundo sobrenatural, o sea, poblado por fantasmas, ahí la luz, o sea, sí se vuelve un poco más expresiva. Y entonces ya no tiende tanto al realismo, o sea, ya hay, o sea, como que un poco más o sea, a lo mejor sí sombras, o sea, hay como los ojos iluminados, o este fantasma de la Navidad pasada, o sea, tiene como un halo de luz, o sea, tras su cabello. Am, Hay un poco más de juego en ese sentido, pero incluso, o sea, si le damos como ese contraste, o sea, también como dependiendo del contexto, ¿no? O sea, si estamos con los fantasmas o si estamos en un recuerdo o estamos, o sea, como en la cotidianidad, o sea, de los personajes, en las calles o lo que sea. Creo que, o sea, también la luz tenía el potencial, o sea, de otros juegos más interesantes entre las velas, la luz de las ventanas, las sombras, y a veces hay algo de eso. Pero también hay muchísimas escenas, creo, en donde la luz es bastante plana, o sea, am, y a pesar, o sea, un poco como de, bueno, o sea, no queremos tener como luces verdes o luces raras, o sea, o así. También incluso diría que sí se aleja, o sea, como del realismo, pues, de la época, o sea, como que los lugares no estaban tan bien iluminados, o sea, por velas, o sea, igual no era, o sea, como la luz que, o el nivel, o sea, también es, o sea, de intensidad de luz que podemos tener con luces eléctricas, o sea,
Entonces ahí, o sea, como que hubiera sido también interesante jugar con eso. Pero, o sea, tal vez también, o sea, como la intención era como, bueno, es que si tenemos ese tipo de iluminación, o sea, entonces la iluminación de los fantasmas, o sea, pues ya no es como que tan dispar. Pero pero sí, creo que hubiera habido formas, o sea, de navegar eso exitosamente. Aún así, o sea, de nuevo, o sea, como por mucho, o sea, creo que de la efectividad también, o sea, de la película tiene que ver con el guión que tiene que ver, o sea, con la escritura de Dickens. Am, pero sí, o sea, como que el recurso cinematográfico específico, o sea, no siempre, o sea, tan bien aprovechado, pero hay intentos también, o sea, no hay que omitir, o sea, su reconocimiento. Am, y también, por ejemplo, las transiciones. Me gusta que la película va más allá, o sea, también como de un corte y al siguiente, o de una disolvencia, como de, y entonces entramos al pasado, ¿no? O algo así, o sea, sino que también, o sea, sí hay estos intentos por jugar con la puesta en escena, utilizar, o sea, ciertos, o utilizar otros recursos, además, o sea, como de los, como enteramente o más primordialmente montajísticos, que es, por ejemplo, o sea, si vamos hacia el pasado, o sea, pues vamos a jugar, o sea, también como con este prop, o sea, que además altera la imagen. Y entonces, o sea, no es como tal el prop que altera la imagen, sino que tenemos, o sea, una imagen grabada con, o sea, un gran angular que deforma la imagen y esa la ponemos, o sea, como una disolvencia sostenida que, ok, o sea, como que relaciona estos dos elementos, o sea, entre la cinematografía y el mise-en-scène, y que bueno, la cinematografía también forma parte de eso, pero bueno, o sea, como la utilería, ah, y el montaje, o sea, de ya hacer, o sea, como la transición, o utilizar el fuego, o utilizar, o sea, como otros recursos, o sea, justamente para tener, o sea, como transiciones más creativas y no nada más, o sea, como que lo más sencillo o lo más fácil. Entonces ahí, o sea, también como que aprecio bastante como la creatividad de la película para transportarnos a diferentes espaciotemporalidades. Am, otro, otro punto a destacar, ah, el rayo y el trueno simultáneos, otra vez. Am, y la historia de el pequeño Tim también, o sea, la inocencia en peligro. Ah, o sea, el pequeño Tim sirve para también, o sea, mostrar o incentivar el cambio de Scrooge, ¿no? O sea, de mala persona a buena persona. Por cierto, también, antes de que se me olvide. eh, no, espero a ver si no se me olvida después, pero bueno. am, pero Y sí, ¿no? O sea, digo, en el contexto de la historia, queremos ver, o sea, que Tiny Tim sobreviva, o sea, y es un niño bueno, o sea, o sea, como se porta bien, es amable, es cristiano, am, y divulgador de la cristiandad, pero no. O sea, si bien no está escrito para ser un personaje muy complejo, lo cual realmente creo que, o sea, por lo menos en estos momentos no considero necesitarlo. Ah, o sea, funciona como plot device para mí y creo que también, o sea, para mucha gente, o sea, o para algunas personas, o sea, creo que les gustaría que Tiny Tim sea más que un plot device,
aunque ser un plot device ya es más de lo que son sus hermanos. Am, o sea, diré que muchos niños morían en la época victoriana y eduardiana. Muchos niños murieron en el siglo XIX, muchos de ellos por trabajar. Am, y, o sea, el hecho de que la vida de Tiny Tim, o sea, esté en riesgo, es un poco demasiado soberbio también aplicar la historia a una... o aplicar la history a una story. Que también, o sea, tiene como sus propias intenciones discursivas, o sea, como de, bueno, quiero hablar de esto, o sea, voy a apelar, o sea, como pues a las emociones, estos elementos, o sea, funcionan para justamente despertar como la sensibilidad de la gente, que se dé cuenta, ¿no? O sea, como pues de las equivocaciones, y que además, o sea, digo, o sea, también como vale, o sea, mucho la pena recordar que la historia de A Christmas Carol, o sea, no fue escrita cuando las situaciones, o sea, eran mejores a las expresadas, eh, o sea, no se escribió una historia sobre el siglo XIX en el siglo XXI, se escribió en el siglo XIX. Am, que ya era una época mejor, o sea, que las anteriores, pero quejarnos también, o sea, ayuda a que mejoren las cosas, si bien no son necesariamente, o sea, como lo más útil para que mejoren, o sea, es mejor presentar una alternativa a decir nada más, no me gusta lo que estamos haciendo ahorita, y es como, bueno, ¿y qué hacemos en lugar de esto? Es como, pues quién sabe, ¿no? O sea, ya tú resuélvelo, ¿no? O sea, pero ahorita hay que dejar de hacerlo porque no me gusta. Am, es más fácil, o sea, criticar y deconstruir que ofrecer alternativas. Pero eh, contextualmente, o sea, Tiny Tim no hubiera sido ni siquiera el primer hijo que perdía la familia Cratchit. O sea, sí. Digo, ya hay bastantes hijos en esa familia. Y no por citar el problema de sobrepoblación al que alude Scrooge o el fantasma de la Navidad presente. Em, pero, o sea, la gente tenía 16 hijos, o sea, y se le morían 7, ¿no? O sea, y se quedaban con una cantidad más manejable de 9 hijos. Am, Pero, o sea, eso era, o sea, también como la normalidad de la época, porque no había medicinas, porque había, o sea, también como más enfermedades que no se sabía cómo atender, porque los procedimientos, o sea, también eran mucho más peligrosos, o sea, si utilizaban sanguijuelas, o sea, o si un doctor te infectaba, o sea, porque no se desinfectaba él mismo adecuadamente, o sea, era como, o sea, si se enfermaba un hijo, o sea, muchas veces terminaba en muerte, o sea, y eso era lo común, o sea, y las familias, o sea, pues también no necesariamente lamentaban, o sea, em, las muertes, o sea, de esos hijos, o sea, porque era como de, bueno, o sea, es el séptimo que se nos muere, ¿no? O sea, o sea, tenemos otro enfermo y pues hay que tener otro, o sea, porque pues pues ya valió, ¿no? O sea, y lo intentamos todo, incluyendo toalla, o sea, entonces... em, también, o sea, creo que, o sea, si bien, o sea, podemos decir, o sea, que cualquier muerte es una tragedia, y por eso no lloramos normalmente ninguna muerte, o sea, de las que suceden al día, am, o de las que suceden, o sea, cada 12 horas, cada 5 horas, o sea, este... también, o sea, las muertes infantiles, o sea, eran mucho más abundantes en esa época, o sea, de lo que son ahora. Y,
Y eso igual, o sea, creo que es algo que no, por lo menos no estamos acostumbrados a ver, o sea, en estas historias de A Christmas Carol. Y por cierto, o sea, también, o sea, el sobrino de Scrooge le ofrece trabajo a Tiny Tim. Y es como, bueno, o sea, no nos vamos a quejar, o sea, del trabajo infantil de esa época, eso está como muy bien. Que también era más fácil, o sea, en esa época, o sea, la idea como de que, ay, vas a trabajar con fulano de tal y vas a aprender de él, o sea, y vas a... O sea, es una metodología, o sea, como muy, de hecho, o sea, eh, pues de antaño, o sea, como que nada más empiezas a trabajar, o sea, y pues aprendes. Y todavía, o sea, sí, o sea, eso sigue siendo, ¿no? O sea, como muy, o sea, como muy practicado, o sea, pero también, o sea, la cuestión de, o sea, aquí no hay como mucha alusión a eso, o sea, como que las escuelas, pero también, o sea, como el trabajo se complejizó, o sea, después de la primera revolución industrial y como entrar a trabajar, o sea, nada más pues no era suficiente, o sea, y también un poco como, o sea, la educación como este mecanismo para preparar obreros a un campo laboral mucho más demandante de lo que había sido previamente, ¿no? O sea, como limpiar, o sea, o no sé, ¿no? O sea, hacer zapatos, eh, ser carpintero, o sea, saber, no sé, ¿no? O sea, como de electricidad, o sea, o saber de computadoras, o sea, también, o sea, como que permitió ese espacio para enseñar conocimientos, pues, más complejos, o sea, para los que ya requerías, o sea, también como que cierta especialización, o sea, porque el mundo justamente, o sea, se convirtió en un lugar más especializado y los individuos también, o sea, a pesar de que también muchas veces se critica eso, o sea, ¿y por qué no sabes pescar tu comida? O sea, y así. Pues es justamente, o sea, pues para que alguien más pueda como pescar, o sea, si eso es como lo que le interesa, o sea, y se beneficia pues de las cosas que otros saben sin tener que saberlas, ¿no? Entonces, y esas personas se pueden beneficiar, o sea, como pues de su trabajo sin que ellos sepan cómo se hace su trabajo. Pero creo que también mucha gente piensa que eso es algo malo, a pesar de que disfruta, ¿no? O sea, de los beneficios pues de todo lo malo que critica, ¿no? O sea, como de, bueno, me gusta tener todo esto, pero es muy malo, o sea, bueno, este... am, no puedes recibir sin dar algo a cambio, nos decía Úrsula. Y... mm, si bien es un momento también de aprendizaje o para reflexionar, para que Scrooge reflexione sobre la mala persona que ha sido. De hecho, un poco hace lo contrario. No sé si eso igual, o sea, es como de la obra original, pero cuando visita la casa, o sea, de su empleado, dice como de, bueno, o sea, su empleado le agradece, o sea, no está presente, según ellos, o sea, sí está presente, o sea, por el fantasma, o sea, pero invisible. Y es como de, bueno, o sea, sí es cierto, ¿no? Esta comida, esta celebración, o sea, con las cosas que hay, o sea, pues también no sería posible si no es, o sea, por mí, ¿no? O sea, porque yo le pago a mi trabajador. Y la esposa se queja, o sea, como de, ay, o sea, ¿cómo vamos a brindar por él, no? O sea, si él es, o sea, como que tan malo y tan injusto, o sea... Y hay algo curioso, o sea, también, no sé si alguien que vea la historia de Scrooge en algún momento, pues incluso si dice como de sí, pero está bien, o sea, está bonita la película, lo que sea. Pero no sé si alguna vez ha pensado, porque está bonita esta película, o sea, también, o sea, además me encanta esta versión, pero no sé si alguien ha pensado en que, o sea, ¿por qué la esposa no se queja del esposo? No sé si lo hace en el libro, pero... O sea, no es como que Cratchit no tenga ninguna responsabilidad
Y creo que eso es algo también, o sea, pues algo que vale la pena, o sea, discutir. Em, Porque, o sea, es como de, bueno, ok, o sea, Scrooge puede ser, o sea, como todo lo que ya dijimos. Pero, o sea, pues su sobrino ya le ofreció trabajo a tu hijo. Porque él no ha, o sea, no vemos que busque trabajo en ningún lado. Y eso puede ser, o sea, digo, también a favor de Cratchit, puede ser porque él esté, o sea, satisfecho con el trabajo que tiene, con Scrooge. Tal vez a él le gusta, o sea, trabajar ahí. Y, o sea, no le gusta, o sea, como en términos de le encanta y es lo mejor del mundo, o sea, sino que le gusta tanto que prefiere estar ahí a estar en algún otro lado donde también pueda trabajar, o sea, haciendo lo mismo incluso, ¿no? O sea, pero en otro lado. Entonces, o sea, nunca vemos que pida trabajo en otro lado, nunca vemos que, o sea, o sea, aplaudo el hecho de que Cratchit, o sea, trabaje en un lugar y él no se queje, o sea, que no sea como de, ay, es que ¿por qué? O sea, me pasa esto, o sea, ¿por qué no sé, no, mi trabajo es así, o por qué, o sea, es como, no, o sea, digo, independientemente de si existen o no, o sea, trabajos mejores y peores, o sea, tú haces un trabajo y estás bien con ese trabajo, ¿no? O sea, que si tú trabajas como chef en un restaurante, o sea, no estás pensando en que quieres trabajar en un banco, ¿no? O sea, y si tú trabajas en un banco, no estás como quejándote, o sea, porque, ay, es que, ¿por qué no trabajo, no sé, no, o sea, cuidando animales, ¿no? O sea, o yo qué sé, ¿no? Salvando ballenas. Es como, o sea, digo, me parece, o sea, algo loable que si haces un trabajo, o sea, y lo haces bien, o si trabajas en algún lado, ¿no? Incluso ya ni siquiera, o sea, como que porque trabajes bien, o sea, es el mejor, ¿no? O sea, pero o la mejor. Sino que, bueno, o sea, trabajas ahí y estás bien con trabajar ahí. Y si no estás bien con trabajar ahí, entonces pues trabajas en otro lado. O sea, también es, o sea, la gente que dice, ¿sabes qué? O sea, quiero otra cosa. O quiero algo diferente, ni siquiera algo mejor necesariamente, o sea, pero algo mejor para mí, o sea, como más satisfactorio, algo diferente, ¿no? O sea, este, trabajo en un banco, pero ¿sabes qué? O sea, yo amo los animales y eso es como lo que debería estar haciendo. Es como perfecto, ¿no? O sea, entonces, sí creo que ahí, o sea, si bien la esposa de Cratchit está en su completo derecho por expresar sus opiniones, creo que tal vez debería conversar con su esposo, o sea, o Cratchit debería decirle como de, pues a mí me gusta ese trabajo, ¿no? O sea, como pues perdón por no tener un trabajo que esté a la altura de tus estándares, o sea, pero pues es como lo que yo quiero, ¿no? O sea, y no sabemos si Cratchit tenía más, o sea, cuando se casaron y cuando tuvieron a su sexto hijo, Tiny Tim, bueno, si es que era el sexto, este, am, pero pues es como de, pues mira, ¿no? O sea, esto es como lo que yo te ofrezco, ¿no? O sea, y si no te gusta, como de, pues tiene más, o sea, tiene más sentido que se queje con su esposo que con el jefe de su esposo, o sea, y pues igual, o sea, se está quejando como desde la comodidad de de su casa, o sea, de la ignorancia de Scrooge, ¿no? O sea, que sí está Scrooge y sí la está escuchando, pero, pero pues es como de, ay, o sea, es Scrooge, o sea, me cae tan mal, o sea, que le voy a decir todo esto lejísimos para así no me escuche, ¿no? O sea, y no tengo planes de hablar con él directamente, porque, o sea, como tan enojada estoy, ¿no? O sea, entonces, ni de que su esposo hable, o sea, tampoco con él, o sea, como de que, ay, pues es que, a ver, o sea, mira, el lunes cuando lo vuelvas a ver, o sea, tienes que decirle esto, o sea, porque eso, y que ahí tengan una conversación. Es como de no, o sea, porque también, o sea, es muy cómodo quejarse desde un lugar sin consecuencias, ¿no? O sea, entonces,
Digo, no es como que, o sea, bueno, que Scrooge no puede despedirla, puede despedir a Cratchit, pero considerando que ella no le gusta el trabajo que tiene su esposo con Scrooge, o sea, pues eso también podría ser algo bueno, eh, pero tal vez Cratchit tampoco puede trabajar en ningún otro lado, lo cual podría ser, o sea, un argumento. Es cierto, o sea, que, digo, igual, o sea, hay referencia a esto, ¿no? O sea, de que es que no hay trabajo en ningún lado, o sea, no nada más como desde este personaje. Pero algo que ignora esta obra y que tenemos el beneficio de reconocer por el paso del tiempo posterior, justamente, o sea, al contexto que ofrece la película, es que cuando existen innovaciones tecnológicas, mucha gente es despedida y quisiéramos. Normalmente nos alegramos de la comodidad que ofrecen esos cambios tecnológicos, pero queremos que pues la gente, a veces, o sea, que la gente que es despedida, pues no sea despedida. Pero pues entonces, o sea, ya no tendríamos los beneficios, ¿no? O sea, y queremos, o sea, como los beneficios y pues que la gente siga trabajando por un trabajo, o sea, que ya no tienen que hacer, ¿no? Entonces, porque ya tenemos tecnología que hace ese trabajo. Entonces, pues que les paguen por hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, que les paguen por otro trabajo, bueno, pero no pueden hacer otro trabajo, bueno, pero pueden aprender a hacer otro trabajo. No siempre, o sea, porque también dependen otros factores. Eh, Muchos otros factores. Y eso es, o sea, incluso incluyendo, aunque no nada más eso, pero pues también, o sea, como la educación, ¿no? O sea, si ahora una computadora hace tu trabajo, pues o sea, como esperas que esa persona, o sea, pues aprenda, ¿no? O sea, de que, ay, pues ahora si aprendes de computadoras, pues ya vas a tener otra vez como, bueno, pero pues de aquí a eso, o sea, es como imposible, ¿no? O sea, am, pero es una realidad que cuando la mayoría. Cuando hay estos cambios industriales, tecnológicos, económicos, sí mucha gente sufre, pero el resto del mundo se beneficia. Eventualmente, la clase a la que pertenece la gente afectada más negativamente también se beneficia. Se ve afectada positivamente en el mediano plazo o en el largo plazo. En el corto plazo no. Pero así como hay muchos despidos por la culpa, ¿no? O sea, de un maldito que se atrevió a facilitar las cosas o a mejorarlas, ¿no? ¿Por qué queremos mejorarlas? No, las cosas deberían seguir igual siempre, para que así siempre nos podamos quejar de lo mismo. Bueno, alguien trata de mejorar un aspecto para que ya no nos quejemos de eso y pues ahora nos quejamos como pues, de otras cosas, ¿no? La gente despedida, por ejemplo, o de que nos despidieron. Pero eso implica también una serie de nuevos campos laborales que antes no existían y que ahora existen. O sea, antes, por utilizar, o sea, como el mismo ejemplo un poco, o sea, antes de las computadoras no había cero empleos relacionados con las computadoras. Porque, pues, qué utilidad o sea, habría en aprender de computadoras cuando no existían las computadoras y qué posibilidad había de aprender sobre computadoras si no existían, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, si bien las computadoras desplazaron también a muchos trabajadores, o sea, también abrieron toda una cadena de producción y de distribución para las computadoras. La publicidad, el diseño, los programas, los hardwares. O sea,
Entonces, si bien, o sea, hubo personas que ya no tuvieron ningún otro empleo, tal vez, no porque trabajaran, no sé, en las computadoras, sino porque, pues bueno, ok, o sea, puedes trabajar todavía en otros lados. Pero, justamente, o sea, también los cambios hacen que, pues la humanidad, o sea, en general se especialice. O sea, si antes más personas sabían pescar o cultivar, o sea, bueno, ahora hay más personas que saben o pueden aprender, o sea, como pues de conocimientos más especializados, no disponibles en el siglo XIX, pero disponibles en siglos posteriores, en años posteriores, dentro del mismo siglo XIX. Y si bien, o sea, puede dolernos mucho también ver a las familias pobres en esta película, también fuera, pero bueno, en esta película, ah, yo le hubiera recordado, es casi, o sea, y como la esposa de Cratchit, es como, yo le hubiera dicho, o sea, que, y lo digo aquí porque no espero al fantasma de la Navidad presente, pero la gente más desdichada que vive en las ciudades, y creo que especialmente, o sea, en el siglo también XIX, con el paso del tiempo, o sea, la gente ha pasado de vivir en el campo a vivir en la ciudad. Y eso ha formado parte del incremento, o sea, de la población en las ciudades y de también la expansión de las ciudades. Como, pues eso, o sea, como empiezas chiquito, o sea, y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, ¿no? O sea, y pues lo que en algún momento estaba alejado o fuera de la ciudad, después se vuelve, eh, pues se vuelve las afueras de la ciudad, o se vuelve así como la periferia de la ciudad, y luego se vuelve parte de la ciudad, porque crece. Y la gente que vive en el campo va a la ciudad para vivir mejor, para obtener por lo menos otras posibilidades y oportunidades que no tiene en el campo. Entonces, normalmente la gente va del campo a la ciudad y no de la ciudad al campo para vivir mejor. Existen los casos de la gente que se regresa, pero normalmente la gente no se regresa, se queda en la ciudad. Y cuando digo se queda en la ciudad me refiero a que se puede ir también a otra ciudad para otras posibilidades. Entonces, si bien nos desagrada mucho, ¿no? O sea, la pobreza que vemos en esta película de Scrooge o en otras, o sea, me parece importante señalar cómo esas personas que viven muy mal, que tienen vidas terribles, tendrían vidas peores en el campo. Y no queremos que tengan vidas peores. Y en la ciudad tienen la posibilidad de vidas mejores. Tienen posibilidades que el campo no les ofrece. Pero también tienen la posibilidad de regresar al campo a tener vidas potencialmente peores, si quisieran. Pero, pues, o sea, aunque nosotros queramos que vivan en el campo, por ejemplo, y con aire limpio y lejos de los problemas y las injusticias de la ciudad, pues ellos no lo quieren. O sea,
eso también, o sea, es una realidad. O sea, que si bien, o sea, podemos decir, ay, ¿por qué no se van? Bueno, la gente que ha estado, o sea, en ese contexto y que dice, mejor me voy a la ciudad para tener oportunidad y vive mal en la ciudad, se queda en la ciudad. Porque también, o sea, entre uno y otro, o sea, sigue siendo mejor opción la ciudad. Y si bien, o sea, a Cratchit le fue bien con Scrooge al final, o sea, también es cierto que sus 7 hijos, o 6 hijos, pudieron tener vidas mejores de las que tuvo su padre al nacer en la ciudad. Y si empiezan eso, o sea, como a trabajar con, por ejemplo, el sobrino de Scrooge y aprender o sea, adquieren otras posibilidades, habilidades y conocimiento, o sea, que a lo mejor su padre, o sea, pues no tenía. Las hijas también tienen otras posibilidades que no tendrían si estuvieran en el campo o no tendrían si abandonan la ciudad. Entonces, igual, o sea, aunque estén muy mal, están mejor. Y podríamos querer que estén todavía mejor. Y bueno, la humanidad sí está mejor, o sea, pero pues también tiene que pasar tiempo. O sea, si tú quieres regalar tu dinero, o sea, adelante, ¿no? O sea, pero lo cierto es que también, o sea, si tienes, o sea, normalmente la gente, o sea, si tienes 10 pesos, aprovechas 10 pesos. Y si tienes 20, aprovechas 20. Y si tienes 50, aprovechas 50. Y si tuvieras 100 o tuvieras 5,000 o tuvieras 1,000,000, o sea, probablemente aprovecharías ese dinero. Pero también es cierto que, o sea, las personas que después, o sea, como de cierta cantidad también, o sea, de ganancia. Bueno, también es cierto que la pobreza, o sea, no es un impedimento, de hecho, a la caridad. Pero también las personas más ricas tienden a ser más caritativos. Eh, no sé cómo llamarlo, en términos reales, tal vez, que la gente que tiene menos dinero. Que no necesariamente en términos porcentuales. Pero si tú eres muy pobre y das 20% de lo que tienes, una persona rica que dé 1% de lo que tiene, un millonario o multimillonario, que dé un 1%, tal vez de más que tu 20%. Y bueno, Scrooge da dinero, o sea, y se vuelve mejor persona, pero la verdad es que creo que Scrooge ya estaba haciendo, pues eso, o sea, digo, era horrible, pero ya estaba contribuyendo, ya estaba generando riqueza, y no necesitó ser sensible para eso. Pero bueno, tal vez este sea el más preachy comentario, espero, de todos los Scrooges que podamos ver. Aún así me gusta esta versión, pero tal vez tenía que sacar esto también de una sola vez para potencialmente no hacerlo por partes. Pero, en fin, sí, era una historia muy bonita. Ah, que por cierto, lo que casi tal vez se me olvidaba. Digo, también era como esta historia, creo, para hablar como de los males, ¿no? O sea, y de que hay que ser más, sensibles y buenas personas, o sea, y así. Pero, ah, creo que también Scrooge tenía como suficientes razones para despreciar la Navidad. Y creo que sí es algo muy bueno que encontrara
razones para apreciarla o disfrutarla, incluso, ¿no? Bueno, tal vez es lo mismo, pero sí, para disfrutarla y disfrutarla con otros. Me gusta eso también, que se reconcilie, o sea, con su vida sin necesidad de decir como de, ay, y me encontré al amor de mi vida y otra vez estamos juntos. O sea, no, mi vida es la que elegí tener, pero todavía puedo elegir como dentro de, o sea, o sea, dentro de la historia, o sea, que tengo, o del resultado que he obtenido, o sea, aún puedo obtener algo mejor o algo distinto. Algo más que siento que me hace falta. Y me agrada, o sea, que lo tenga. Y alguien que ha sufrido tantas pérdidas y experiencias negativas, creo que también estaba muy justificado, o sea, de despreciar, o sea, la Navidad, no tanto como celebración, o sea, sino como época del año que le recordaba, pues, experiencias dolorosas. Eso suele ser, o sea, una respuesta muy natural también al trauma, pero pues tampoco es saludable que pues nos quedemos con esos traumas. Y una experiencia esa también muy fuerte, ¿no? O sea, como lidiar, o sea, o pensar entre la vida y la muerte, o sea, como que, bueno, puede cambiar la visión de y las acciones de una persona a un poco de la noche a la mañana, como le sucede a Scrooge. Pero, pues sí, existe empatía también, o sea, creo que hacia Scrooge en ese sentido. Creo que iba a mencionar algo más, pero lo olvidé. Tal vez algún fantasma me lo recuerde.